10 de la mañana con 24. Actualizamos noticias internacionales. A esta hora se han ido conociendo más antecedentes de la captura y asesinato luego del capo de la droga llamado El Mencho, apodado así, en México. Isel Guerra nos va a contar de esto y otros temas. Isel. Sí, así es. ¿Cómo está, Seba? Nuevos antecedentes que se han conocido en las horas siguientes tras la captura de Nemesio Bien Ceguera. sorprendentes. Totalmente sorprendente, algunos dirían incluso cinematográfico, lo que ocurría el pasado día domingo en la sierra en Jalisco, en México. Y con detalles que apuntan, por ejemplo, Seba, que la pista que condujo a su captura se conoció el 20 de febrero recién pasado. Particularmente se supo allí respecto de su paradero, una persona clave que podría ayudarlos a acceder al escondite donde estaba precisamente el jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, un hombre de confianza, se señala, de una de las amantes de Oseguera. Y claro, lo que se sabe es que al día siguiente esta mujer abandona este lugar que estaba a las afueras de Tapalpa. Ajá. Pero el Mencho, que es este capo, ¿no?, de la droga, se quedó en ese lugar. Ojo, un lugar que ya había sido sancionado por Estados Unidos en 2015 y en 2017. Es así como en un plazo de 24 horas, Seba, las Fuerzas Especiales Mexicanas y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional elaboran un plan y con ello lanzan esta redada que estaba principalmente enfocada en fuerzas terrestres, muy pocas aéreas, para pasar inadvertidos dentro de lo mayor posible, ¿no? Que, por cierto, generaba allí la preocupación de esta operación. Se establece un perímetro, lo cierran, pero sin embargo, Seba, ahí es cuando comienza el ataque y con ello también el intercambio de fuego con las figuras de seguridad de Oseguera. Y es allí cuando se conoce, a raíz de la información que entregaban el día de ayer las autoridades mexicanas, que 8 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación mueren en este lugar. Oseguera huye hacia una zona boscosa. El grupo se queda allí, por cierto, para repeler la acción que estaban lanzando aquí las fuerzas de seguridad mexicana, pero finalmente capturan al líder del grupo Jalisco Nueva Generación y a 2 de sus guardaespaldas. Se entiende que estaban heridos, son trasladados en lo que se entiende debe ser una evacuación aérea, pero mueren antes de llegar a cualquier recinto médico. Ojo, Seba, que originalmente el plan o esta operación tenía previsto llegar hasta Guadalajara, pero teniendo en cuenta la capacidad del grupo Jalisco Nueva Generación precisamente en esta ciudad, es que determinan que es más seguro dirigirse a esta ciudad de México ante la eventual represalia que podrían sufrir allí, por cierto, de parte de otros miembros de este cártel. Súper interesante estos antecedentes porque muestran también cómo hubo cierto seguimiento, por supuesto, para dar con su paradero. Pero como suele ocurrir en estos casos, pareciera, son pequeños hechos puntuales, en algunos casos fortuitos también, los que permiten llegar a gente que está muy preparada para esconderse por largo tiempo, digamos, ¿no? Parte del trabajo que hacen estos grandes capos de la droga tiene que ver con ocultarse, pasar inadvertido. Además, entiendo que por el perfil que se ha publicado sobre este capo de la droga, él tenía un perfil muy bajo. También, ¿no? Públicamente se conocía muy poco de él. Exactamente, un perfil para poder pasar desapercibido. Lo hablábamos el día de ayer, ¿no? Las escasas fotografías que habían respecto de su identidad que databan de hace varias décadas atrás, ¿no? Da cuenta, por cierto, de esa necesidad de mantenerse al margen, más allá, por cierto, de la capacidad que tiene este grupo de narcotráfico, ¿no? Y claro, también con información que conocíamos en la jornada anterior que apuntaba que Estados Unidos había proporcionado información de inteligencia, ¿no? Ese había sido el rol de Estados Unidos en medio también de lo que ha sido la presión del país norteamericano sobre su vecino para que haga más respecto de esta denominada guerra contra las drogas que ha anunciado Donald Trump cuando regresaba a la Casa Blanca el año pasado. Son entonces las últimas horas de El Mencho que se ha podido conocer durante esta última jornada y que da cuenta también allí de la operación bastante extensa y peligrosa, sin ir más lejos, que dejaba, por lo demás, casi 60 personas fallecidas según el recuento que realizaban el día de ayer en las autoridades mexicanas, entre 25 miembros de la Guardia Nacional Mexicana, así como también unos 30 delincuentes, figuras del narcotráfico que también fueron parte de los otros episodios de violencia que se vivió ese día domingo por la tarde.
Vamos a quedar al pendiente de actualizaciones que puedan llegar precisamente desde México, pero vamos a avanzar en esta revisión internacional. Nos vamos hasta Reino Unido, porque el día de ayer se informaba respecto del arresto del ex embajador británico Peter Mandelson. Esto como parte del caso Epstein, que veíamos la semana pasada, sumaba el arresto, ¿no?, del ex príncipe Andrés. Bueno, en este caso Mandelson ha sido ya liberado bajo fianza. La figura preponderante de la política británica, que ha estado en el ojo del huracán precisamente por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Bueno, tras el arresto que conocíamos el jueves pasado de Andrés Mountbatten Windsor, que también era puesto en libertad con cargos pendientes, particularmente respecto de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Bueno, es precisamente esa también la sospecha que lleva a la policía británica a concretar este arresto el día de ayer, ¿no?, a raíz también de denuncias que surgieron producto de la última liberación que ocurrió el pasado 31 de enero y donde millones de documentos, de archivos, de fotografías, de videos daban cuenta nuevamente de la cercanía y también por esta duda de sospechas de conducta indebida en la función pública. Fue liberado bajo fianza, llegaba hasta su vivienda a las 2 de la mañana hora local aproximadamente. De hecho, estábamos revisando allí también ese regreso hasta su residencia, que era captado por las cámaras de los periodistas, y claro, con la policía que señala que queda pendiente de nuevas investigaciones. Lo cierto, Seba, también es que este caso, sobre todo este mes de febrero, le ha costado bastante al primer ministro Keir Starmer, porque el 3 de febrero se anunciaba el inicio de una investigación, incluso se llevaron a cabo allanamientos en 2 de sus residencias por estos archivos de Epstein, donde se señalaba, Seba, que él había transmitido informaciones susceptibles de influir en los mercados durante su etapa en la que él fue ministro durante el gobierno de Gordon Brown entre el 2008 y el 2010. Y claro, al margen de que se conocían esos antecedentes, también Keir Starmer era fuertemente cuestionado de por qué había decidido poner a Mandelson a ser embajador de Reino Unido en Estados Unidos, si existía al menos la sospecha de la cercanía que podía tener con Jeffrey Epstein durante este periodo. Claro, y del cuán involucrado podía estar, ¿no? Y de la exposición que podía generar también para el propio gobierno. Bien impactante ver en todo caso cómo ya figuras de alto nivel empiezan a verse involucrado en estas investigaciones, no solo en Inglaterra, también en otras partes. Sí, exactamente, teniendo en cuenta además que este caso surge en Estados Unidos y cómo los efectos finalmente terminan concluyendo al otro lado del Atlántico, en Reino Unido. Pero es una buena noticia también saber que esas investigaciones están avanzando. Si hay algo que ha marcado todo este caso, tiene que ver con la impunidad. Totalmente. Y cómo actores del más alto vuelo, políticos, líderes empresariales, del mundo de la cultura, etcétera, involucrados en este caso, han logrado hasta ahora zafar a pesar de los antecedentes cada vez más contundentes. Quizás la última liberación de datos que hizo el Departamento de Justicia fue tan contundente que ya se hace insostenible que no se investigue a estas personas. Pero siempre, ojo, recordando que en estos 2 casos, del ex príncipe Andrés y de Mandelson, lo que se investiga es el uso de su cargo, ¿no? En esa relación no se está hablando, al menos hasta este momento, exactamente de otros delitos, pese a las denuncias. Pero es consecuencia de la investigación del caso Epstein. Totalmente, eso sí, es evidentemente una consecuencia de parte de lo que se ha visto, sin ir más lejos, te diría, Seba, particularmente este último año.